¿Qué tal, amigos de La Persiana? Estamos aquí nuevamente, ahora abriendo la persiana de Carlos Montivero, originario de Chile, pero quien se encuentra actualmente en Nueva York. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Jair. Bien. Bueno, yo soy, como decías tú, Carlos Montivero. Soy chileno. ¿m? Vivo acá en Nueva York desde el año pasado, en Brooklyn. Y nada, y tuvimos el gusto de conocernos hace mucho tiempo virtualmente a Sí, través de la música, que es la música que fue lo que nos ha ahí vinculado. Y mírate, cuánto tiempo que ha pasado y seguimos ahí conectados. así es. ¿Cómo iniciaste con la música, Carlos? ¿Qué fue lo que te atrajo de la música? ¿En qué momento fue parte de tu vida? Yo partí en la música alrededor de los 13 años, ¿sí? Eh, de- Recuerdo que en Chile, bueno, me acuerdo que mi papá me había regalado una guitarra acústica con cuerdas de nylon, Ujú. que era una guitarra que siempre estaba en la casa. Y yo recuerdo que de niño, la guitarra, yo tocaba esa guitarra como que la rozaba y la hacía sonar, pero nunca me interesó mucho. Y recuerdo que a los 13 años, 14 años, en Chile, hay clase de educación musical en Ujú. la escuela primaria y secundaria. Entonces, en una clase, el profesor recuerdo que dice, bueno, vamos a comenzar con la unidad de música, de instrumentos, y vamos, el que tenga instrumentos, flautas o guitarra o lo que sea, tráigalo a la próxima clase. Ujú. Y la mayoría de la gente llevó flauta dulce, que es la clásica, ¿cierto? Sí, sí. Y algunos llevamos guitarra acústica. Entonces yo recuerdo que esa vez mi papá me pasó la guitarra acústica. Me dijo, no, lleva esta guitarra, qué sé yo. Todo esto era una guitarra vieja, no era una guitarra nueva. Y yo iba a una escuela, no sé cómo le dicen en México, pero en Chile se dice cuica, como fresa le dicen. Ah, sí, 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 por eso le dicen. Sí, claro. Entonces, porque mis papás eran profesores de esa escuela, que era una Ya. escuela como cara, entonces era privada. Ujú. Entonces llegaron todos mis compañeros con guitarras nuevas, recién compradas, Ujú. y yo el único así, un poco tímido, adolescente, como con una guitarra vieja, heredada del papá. Pero lo que yo siempre me reía después, como que todos esos compañeros fresas que llegaron con su guitarra nueva, Ujú. duraron 2, 3 clases con la guitarra. No volvieron a traerla, porque no les gustó, no engancharon con la música. Ujú. Y yo y un par más de compañeros de la clase, recuerdo, nos quedamos tocando en ese tiempo. En la clase chilena hacen música, digamos, folclórica nativa de Chile, que se llama Sí, cueca, la cueca cueca. chilena, claro. Entonces, no era Ah, muy, perdona. ¿hay alguna canción así conocida de ese estilo? Porque no lo había escuchado. ¿Sabes tú que los tres, te acuerdas de la banda Los Sí, sí, Tres? los tres. Que son muy amigos de Café Tacuba. Y sí. Los tres, cuando tocaron el Unplugged en MTV en 1995, Ujú. ellos tocaron cuecas ese día. Órale. Sí, entonces en ese show hay un par de cuecas. Cuecas, bueno, hay muchas cuecas conocidas, una que se llama, eh, ¿cómo se llama? El Guatón Loyola, por ejemplo, que es la Ujú. historia de un gordo que, que como que se agarra a golpes, ¿no es cierto? Las cuecas son una canción, es como una canción bien, bien corta. Ok, Sí, tienen 3 acordes usualmente y son historias medias así locales y medias también ya. entre sarcásticas, chistosas. Y entonces eso es lo que comenzaron tocando ahí. Claro, entonces eso te iba a decir que nada muy fancy, o sea, un adolescente ya pensaba, vamos a tocar rock, vamos a tocar qué sé yo, Ujú. y no, pues era tocar cueca. Pero en ese tiempo, cuando yo comencé con la guitarra, ya estaba apareciendo, estábamos al final de
la década de los 80 y tantos, 89, 90, por allí estábamos entrando en la década de los 90. Ujú. Entonces, yo ya estaba escuchando Guns N' Roses, por un lado. Me gustaba mucho Snatch como guitarrista, Ujú. pero yo no tenía una guitarra eléctrica, entonces yo trataba de tocar. Todavía me acuerdo Sweet Child of Mine, En la que es acústica. como acá arriba, claro. Ajá. En la guitarra acústica ya era complicado. Y recuerdo que justo en ese hay como un quiebre. Y me acuerdo claramente el día en que un compañero de la clase llega con Nevermind de Nirvana, Mm. que recién había salido. El 93, si no me equivoco, 92, por ahí. Sí, por ahí, esas fechas. Por ahí. Y eso marcó un antes y un después en mi desarrollo como músico, porque yo ahí me quedé, bueno, y eso paralelo a procesos de la vida, es decir, Ujú, ujú. yo, ¿no es cierto?, siempre medio rebelde, medio incómodo con la sociedad, no sé, muchas cosas, estudiando en una escuela fresa, ¿no es cierto?, Ujú. con todos estos compañeros de la clase, no todos, pero varios, que no me gustaba cómo eran, que eran acomodados socialmente y eran demasiado adinerados, en fin. Y justo aparece Nevermind, ¿no es cierto?, que justamente habla de sentirse fuera de la sociedad y estar, digamos, un poco solo, así como alienado, Sí. ¿cierto? Y eso a mí me marcó mucho y ahí la guitarra se transformó más que en un instrumento, en un amigo, una compañía. Porque claramente, como te digo, eso va de la mano con que tú no te sientes que no eres popular, ¿no es cierto? Que no calzas con lo que está pasando. Ujú. Eres un adolescente que estás queriendo pertenecer a un grupo y no pertenecía, y la música ahí salva. Increíble como la música siempre a mí, en toda mi vida, me ha salvado de muchas cosas, metafóricamente hablando, ¿no? Sí, sí. Así que claro, ahí comenzó con la cueca y mutó al grunge, Al grunge, al rock. claro. ¿Y tú empezaste a sacar covers o hiciste alguna banda o qué? ¿Cómo fue el proceso? Claro, exactamente. Partí a tocar en una banda, yo no tocaba casi nada de guitarra. Me sabía 2, 3 acordes, muy básicos. Todavía recuerdo que en la escuela, todavía yo estaba en la secundaria, y yo participaba de grupos folclóricos de esa escuela, pero no me salían algunos acordes, sobre todo Ujú. los que usan cejillo, como el fa y todos los que tienen Sí, sí. cejillo. Entonces yo recuerdo que cuando me ponían a tocar en un ensamble de otros guitarristas, yo me hacía para atrás porque había un micrófono cerca, entonces me hacía para atrás para evitar que sonara feo. Pero bueno. Y claro, en esos años, un amigo de la clase me dice, oye, tengo una banda, ¿quieres participar? Me lo dijo en la calle, todavía me acuerdo. Ujú. Y yo le dije, ok, ya, sí, yo, sí, súper entusiasmado. Vamos a tocar Ramones, vamos a tocar The Clash, vamos a tocar, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Clash, Ramones, claro, eso era. Ujú. Y Nirvana también. Y yo le dije, ok, ya, sí, sí, yo estoy dentro. Y esa conversación, por ejemplo, fue un día lunes y pasaron 2 meses. Y ya teníamos la banda, pero no ensayábamos, no teníamos instrumentos, nada. Era como que tengo una banda. Ajá. Y claro, y después la banda, bueno, efectivamente nos empezamos a reunir, a ensayar y todo. Era muy mala, todos éramos muy malos, tocábamos muy mal, pero era una energía así, Ajá. las ganas se comían al talento. Ajá. Entonces, y también recuerdo que, como pronto recuerdo, no me acuerdo cuánto tiempo después, tocamos en vivo, como que había un concierto que nos invitaron a tocar con otras bandas. Ujú. Y me acuerdo que esa noche, ahí en la misma escuela, Sí, sí. sí, en Chile se llaman colegios, colegio Ah, particular. Ujú. ok. Entonces en ese colegio recuerdo que hubo este concierto en una especie de auditorio grande, sonaba todo muy bien. Y nosotros esa noche, en vez de afinar los instrumentos, nada, fuimos a beber a un parque cerca. Todavía me acuerdo, a tomar como tequila, así como una cosa que en Chile se llama pisco.
Pisco, ok. claro, el pisco. Ajá. Y claro, muy adolescente, o sea, con una guitarra desafinada, sin cuerda. Y nos subimos a tocar y ahí dándolo todo. ¿Y cómo les fue? Y yo no sé, creo que nos habrá ido bien. Recuerdo que nuestros compañeros de la clase decían, oye, no sabíamos que tenían una banda y que buena, no sé cuánto. Pero años después recuerdo que Francisco, que era como el impulsador de este proyecto, Ujú. que se llamaba Sex Silence, más encima. Sex Silence. Que es Órale. un nombre que ni siquiera tiene sentido, es decir, como debería haber sido Sex in Silence, algo así. Ajá. Pero bueno, él puso el nombre. Recuerdo que él un día me manda una cinta, un cassette. Estoy hablando años después. Sí, sí. Y me dice, mira, recuperé este cassette de esa primera vez que tocamos el concierto. Y yo le digo, wow, a ver, y lo escucho y era horrible. Era horrible. Sí, sonaba muy mal. Pero Ese, bueno, es era en tu primera no. retrospectiva, ¿no? Porque luego a veces uno, como dices, está la energía, está la emoción, y pues más es como como dices, gana más la energía que el talento, y sí, son momentos que vives. Yo imagino que para ustedes ha de haber sido genial, ¿no? De haber estado en el escenario, y, pues, Claro, ¿no? quién sabe cuál habría sido la energía del público, pero sí ha de haber sido alguna experiencia interesante. Yo recuerdo, lo que recuerdo es que sonaba todo muy fuerte, todo muy bien. Creo que nunca había, porque uno siempre ensaya con un amplificador de este tamaño, Ujú. con suerte. Y yo recuerdo que esa vez yo iba con un cable, recuerdo como así, muy colorido. Ajá. Un cable y la guitarra en la mano. Nada de pedales ni nada. Y todavía recuerdo que conecto ese cable a un Marshall. Sonaba, pero wow, era Ujú. así, me voló en la cabeza. Y como estaba todo amplificado, digamos, era una especie de festival dentro de un colegio. Ujú. Ujú. Se escuchaba muy bien. Así que tengo buenos recuerdos de esa banda. Recuerdo, yo no sé cómo pasaba eso, pero Francisco, como el cabecilla de esto, conseguía entrevistas a la radio y no teníamos ningún material grabado. Tocábamos 5 covers mal, Ajá. muy mal, de muy mala calidad, pero como que un día, oye, aquí era una radio. ¿A qué? Le dije yo. No, tenemos una entrevista. Nos entrevistaron, nos sacábamos fotos, era como que era una fantasía de tener un proyecto bueno, pero no lo era. ¿Y esto lo tomabas en serio o era algo así como que un hobby de la escuela? Yo ya, como te decía recién, paralelo a eso yo estaba con mi vida, ¿no es cierto?, de adolescente, Ujú. donde me estaba sintiendo muy desconectado de mis pares. Me conectaba con estos pares músicos que estaban en la misma que yo, que sentirse mal en sus familias, no sé, en sus vidas personales. Ujú. No sé, pues en ese tiempo adolescente la mayoría de los jóvenes, ¿cierto?, están pensando en tener novios, novias, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros no teníamos nada de eso porque básicamente éramos unos outsiders, unos desconectados. Entonces la música, esta banda servía como de soporte, independiente, que era muy mala, pero era sentirse parte de algo. Y obviamente eso empezó a irse acompañado de, de vestirse de una manera especial, ¿no es cierto? De sentirse grunge, Ujú. Ujú. de conectar con toda la movida que estaba recién sucediendo, o sea, grunge, Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, todas esas Soundgarden. bandas, Soundgarden. Entonces, wow, fue justo así, preciso. Sí. ¿Y esa banda continuó algún tiempo o qué pasó con esa banda? La banda continuó como un par de años, porque esto fue casi al salir de la secundaria, Sí. ¿ya? Casi al salir, yo recuerdo que salí de la secundaria, duró un año más y de ahí yo entré a estudiar a la universidad. Y ahí
se abrió otra puerta de otras bandas y otros proyectos. Y Claro, esto, y bueno, ¿cómo fue evolucionando? Porque yo te conocí por la banda de Wentro, que pues es un ujú, estilo muy diferente a lo que me platicas que totalmente. tocaban. ¿Cómo Sí, llegaste a que te gustara ese? Y me identifico contigo, fíjate, porque yo justo también empecé en la época de Nirvana. De hecho, también igual cuando salió el disco Nevermind y yo sentía las canciones diferentes, sencillas, como que estaba muy acostumbrado a escuchar mucho requinto y mucha prodigio en la música, ¿no? Y de repente llega claro, Nirvana hasta con guitarras acústicas con distorsionador y dices así sonaba, como que órale, claro. se vale. Y ya después me empezó a interesar también la electrónica, Depeche Mode, bandas así por el estilo. ¿Cómo fue tu proceso para ti de llegar a eso que tocabas al proyecto de Wintro? Claro, el proyecto Wentro fue años después, fue a partir del 2010. Entonces, durante toda mi época estudiando en la universidad, yo, claro, igual que tú, eh, empecé a aparecer otros proyectos, uno descubre otra música. Yo en ese momento entré mucho en el blues. Entonces, en la época de la universidad descubrí a Jimi Hendrix, descubrí a Led Zeppelin, todo lo que es 60, 70, ¿no es cierto? En guitarra sobre todo. Y tuve bandas de covers de ese estilo. Tocaba en una banda que se llamaba Alto Voltaje y tocábamos muchos covers de eso y yo empecé a trabajar en los bares en Chile, en mi ciudad, tocando los fines de semana. Paralelamente estudiaba psicología, Ya. pero era siempre más música que estudiar. Y ya para ese entonces ya tocaban bien. Para ese entonces yo tocaba bien, yo ya había... eso me olvidó decirte que mi mamá, que fue la gran impulsora de ser músico, ella como que me compró una guitarra eléctrica y me puso en clases, saliendo de la secundaria. Entonces yo empecé a ir a una escuela de música, empecé a estudiar un poco de armonía, teoría, solfeo, hasta que me aburrí, porque yo también, te vuelvo a decir, paralelo, siendo Ujú. adolescente, Sí, rebelde, sí. entonces no quise ir más a una escuela de música y empecé a estudiar por mi cuenta, pero ya está, ya como yo estaba todo el día en la guitarra, todo el día, y todo el día andaba con audífonos, recuerdo, y mi cassette. Ujú. Yo recuerdo que iba a donde iba, llevaba 3 4 cassettes en ese tiempo, después pasaron los CD y me los escuchaba de ida y vuelta caminando, en fin. Entonces, eso obviamente, practicar todos los días me fue dando un nivel mayor y ya podía descubrir y tocar Jimi Hendrix, Led Zeppelin, cosas así. Y al final de la época universitaria, que en Chile dura 4 o 5 años, eh, descubrí cosas y música más de la línea synth pop, electropop, o digamos ochenteras, como lo que dices tú, con Depeche Mode, o no sé, The Cure, Ujú. me gustaba mucho Cocteau Twins, Ujú. cosas así. Claro, y ahí como que fui descubriendo que aparte de la guitarra había otro instrumento. Ya. Y entonces, las bandas que habías tocado anteriormente eran puros covers o en algún momento empezaron a generar su música original. Claro, con una banda yo estaba mucho cover, se transformó también en mi fuerte ingreso, era un trabajo, entonces yo tocaba mucho con esa banda. Después esa banda mutó, se fue el cantante y entró una cantante. Y con ese cantante la banda se llamaba Roca Roja y ahí intentamos hacer un par de canciones que eran muy malas, recuerdo. Porque era muy cercano era como que estábamos copiando demasiado. Ya. ¿Mm? Pero era el intento y recuerdo que también fue mi primer acercamiento a lo que es la producción musical, porque esas canciones las grababa, recuerdo, el bajista de la banda en ese tiempo, y el bajista, yo no sabía nada de ese tiempo de computadores ni de software de edición, nada, y él llegó un día con un programa que se llamaba N-Tracks, N-Tracks, Tracks. Ajá. sí, que era un programa muy básico, y lo hacía correr en un computador Windows, así,
y siempre se nos quedaba pegado cuando grabábamos. Y esa fue la primera aproximación a grabar. Yo veía que él grababa y, digamos, mezclaba, hacía cosas. Ujú, Yo no entendía nada. ujú. Y ahí empecé poco a poco yo a entender la música, digamos, desde la parte de mezclar y producir. Claro. Eh, hasta que me compré el primer Mac que tuve. Y eso también me abrió toda la puerta de la parte de producción que aprendí a hacer. Y es que los equipos Mac estaban muy enfocados, ¿no? A la cuestión de los creativos, a la cuestión de diseño, a la cuestión de la música. Y tenían Exacto. herramientas que te permitían hacer música fácilmente, Sí, producción. sí, sí. Así que, claro, entre el 2000, más o menos 2006, 7, 8, hasta el 8, 9, por ahí yo tuve una banda que yo era el guitarrista de la banda, que era una banda también bastante, yo diría semi-profesional, que Ujú, se llamaba Acros, que de hecho así paradójicamente, que hacía las canciones en esa banda que se llama Eric, ahora recién, en fines de 2020, está sacando está subiendo a los streamings ujú. todas las canciones, o varias canciones que tocábamos en esa época, bajo el nombre de esa banda. Entonces yo en ese tiempo ahí fue cuando empezó la idea de Wentro, porque en esta banda yo tocaba la guitarra, era el que tenía, digamos, los pedales, los sonidos, ¿cierto? Ujú. Pero no era más que eso, era solo el guitarrista. Y esta era una banda de otros tres músicos que venían de escuela, habían estudiado música, digamos, y eran muy doctos en lo que hacían. Ujú. Entonces y se tocaba una música muy de la línea de Radiohead, ese tipo de sonido, muy compleja. Sí. Entonces, yo recuerdo que los ensayos eran un dolor de cabeza, o sea, yo, que era como el menos estudioso, tenía que estar muy preocupado que los solos tenía que tocarlo de cierta manera, y que digamos, las canciones tenían como 5 partes, no era como canción pop, como coro, Sí, sí. estrofa, bla, 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 no. En Es fin, más tipo entonces, rock claro, progresivo, ¿o qué? claro, había de cosas progresivas, había cosas como te digo, Radiohead, sonoridades, Ujú. como, sí, una mezcla rara. Eh, entonces, y yo creo que lo que definió que yo empezara con mis canciones fue que yo quería hacer coro en esa banda, Ujú. porque teníamos una sala de ensayo así equipadísima, completa, de hecho los equipos siempre permanecían ahí. Nosotros nos íbamos de la casa, volvíamos y estaba todo por salir, prender el amplificador y tocar. Ya. Y yo recuerdo que en esas canciones yo decía, oye, pero acá viene un coro mío, un coro de nosotros, y a mí no me dejaban cantar, Ajá. porque estos tipos son mis amigos, pero eran muy estrictos, muy cerebrales, entonces, no, que tú te desafinas, que no sé cuánto, que acá no. Entonces, yo en ese tiempo, como silenciosamente, yo llegaba a mi casa y en ese tiempo vivía con una novia, entonces empezaba a hacer canciones muy sencillas, basadas, y en ese tiempo también yo retomé el disco es Amor Amarillo de Gustavo Cerati, Ujú. que había salido algunos añitos antes, que es un disco que está basado básicamente en la historia, o sea, en canciones que él hacía con su esposa, la Cecilia Menábar, que es chilena, Sí. ¿cierto? Y donde él la invitaba a cantar y él hacía canciones muy, ¿no es cierto? Estaban los dos como en una burbuja así de amor, Sí. y son canciones muy, muy sencillas y lo interesante es que hay elementos acústicos como guitarras acústicas, pianos, y había toda una parte de abajo que a mí me empezó a interesar, que es la electrónica, samples, beats, ¿no es cierto? Capas de sonido, programaciones. Sí. Entonces yo estaba muy pegado con ese disco en ese tiempo y como con Cocteau Twins también. Y empecé a hacer canciones así sencillas y me compré, todavía me acuerdo, una multitrack de cuatro tracks, la Ujú. marca Zoom. Sí, sí. Sí, y
Me acuerdo que hace poco hablaba con un amigo de eso. En Chile me costó mucho dinero, porque en ese tiempo no existían los DAW, ¿no es cierto? Digital Workstation de ahora, no No, sí, existía GarageBand, no. en fin, entonces comprarse algo para grabar era muy caro. Y yo creo que grababa en esta 4 track, multitrack, grababa, no sé, 3 cosas y bounceaba, o sea, pasaba toda una pista para liberar pistas y así. Era un proceso muy lento y de una calidad baja porque se grababa en cassette. Ya, sí. Y así fue como ahí hice 3 canciones, que fueron las 3 canciones principales, primeras que dieron nombre a Wento. Y paradójicamente, yo un día, en ese tiempo yo tenía un auto, recuerdo, un automóvil, Ujú. o era de la familia, algo así. Y saliendo de un ensayo con esta banda de los cerebrales, ¿no es cierto? Recuerdo que era un CD, puse el CD y mientras, ¿no es cierto?, a ver qué decían. Cuando yo los fui como a dejar a sus casas. Y alguien de ellos dice, oye, esta música, esta canción. Y yo dije, soy yo cantando. Ustedes decían que yo no podía cantar. Mira, estoy cantando. Oh, en serio, suena súper bien y tuve buenos comentarios de ellos mismos. Ujú. Ese es un hito que todavía me acuerdo porque ellos pensaban que era una canción que estaba sonando en la radio. Y no, claro, era una cosa que yo había hecho en la casa con Fabiola, que era la que era mi novia, con la que Ujú. hicimos encuentro. Y ahí con ella cantó. Ella siempre le gustaba cantar y qué sé yo, no era profesional, nunca había cantado. Entonces le decía, ¿puedes cantar en esta parte? Y ella cantaba, obviamente hacíamos varias tomas y hasta que funcionaba. Porque como eran canciones, Wentro siempre fueron canciones, tú sabes, sencillas. Ujú. Una canción que se puede tocar en una guitarra acústica, muy formato canción, muy formato pop. Eh, Creo que eso fue dándole un carácter a la banda. Entonces, ¿tú iniciaste la banda con tu novia de ese entonces? Claro. ¿Y ya después se eh, unieron músicos o cómo fue evolucionando? También es una historia bien bonita porque, de hecho, yo cuando recién comencé con Wentro salió una nota. Después, si quieres, te la puedo compartir y te la mando por, por Facebook. Sí. Salió una nota en el periódico local de la ciudad donde nosotros vivíamos que decía Carlos Montivero, en ese tiempo todavía no tenía nombre Wentro, eh, canciones hechas sin querer. Porque, y como que hablaban, yo decía ahí que eran canciones que surgían sin querer tener una banda. Ujú. Como muy diferente a los procesos anteriores que uno quería tener una banda y quería hacer canciones. Yo hacía las canciones sin un plan de difundirla, nada. Eh, Además que yo estaba teniendo mi primer trabajo de psicólogo, que yo estudié psicología, entonces estaba muy enfocado en, como le pasa a uno en su primer trabajo, de hacerlo bien, de qué sé yo. Entonces la música había quedado un poquito en segundo plano. Y recuerdo que Fabiola, que todavía estaba en la universidad, mostró estos 2, 3 demos que teníamos, lo mostró a un amigo periodista de esa misma universidad, Ujú. que ese tipo organizaba unos ciclos de música, ¿ya? Y traía gente de la capital, Santiago de Chile, donde sucede todo, porque Chile es muy centralizado, y traía músicos, digamos, que estaban mostrándose y apareciendo en escena chilena a las regiones donde nosotros vivíamos. Entonces, él le muestra estas canciones y él le dice, oye, están súper interesantes, mira, podrían a ustedes abrir el show de Viene un Músico en 2 semanas más para este ciclo que se llamaba Audio Percepción. Ujú. Ustedes calzarían perfecto con el estilo de él. "Ah, ok, ya." Y ella le dijo, pero nosotros no tenemos una banda, ¿sí? Son 3, tenemos 4 canciones, 3 y media, no sé. No, pero igual, toquen las 4 y ustedes van a ser los, los teloneros. Ajá. Así que ella me llega a la casa y me dice, oye, mira, pasa esto. Y yo dije, ya, vámonos, qué bueno, va a ser un auditorio amplificado, va a haber gente. Tirémonos a la piscina. Y ahí yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo creo que habría que invitar a Daniel, que tocaba bajo, para darle Ujú. peso en vivo al show. Porque lo habíamos probado nosotros dos primero
Ujú. Perdón, y tocábamos con secuencia, disparábamos toda la parte rítmica, eran samples de un computador, Ya. Ujú. pero faltaba el peso ahí del bajo. Entonces yo llamé a Daniel, que era un amigo que conocía de la música, y nos presentamos esa noche. A todo esto, ese show era para abrir para Jepe. Jepe es un músico chileno Oh, sí. que es súper conocido en Sí, sí, lo México, conozco. claro. Bueno, y Jepe recién estaba saliendo, había sacado su primer disco que se llama... ¿cómo se llama ese disco? No me acuerdo, no me acuerdo. Donde salen los barcos, sale... Era otro Jepe en todo caso, no el Jepe actual. Ujú, ujú. En fin, entonces llegamos esa noche y nosotros así súper entusiasmados con la idea de tocar y todo. No habíamos pensado en un nombre, para nada, porque no teníamos planes de hacer una banda. Sí. Y lo que sucedió que había un presentador y se va al camerino y nos dice, oye, ya, ¿cómo los voy a presentar? Y nosotros, oh, ¿verdad? ¿Cómo no tenemos un nombre? Así, como muy clásica de las películas. Ajá, ajá. Y Fabiola, a mí ella me decía como de cariño, me decía Wentru. Porque Wentru es una palabra del idioma de los mapuches, que son pueblos originarios de Chile, que están en el Ujú. sur de Chile y también en toda la parte sur, el sur de Chile y el sur de Argentina, la Ujú. Patagonia. En todo Ya. ese sector hay un pueblo originario, antes de los españoles, obviamente, así como los incas, como los aymaras, que se llaman mapuches. Y ellos hablan una lengua que se llama mapudungún. Ujú. Ellos no hablan español. Y el mapudungún tiene una palabra que se llama wentru. Y en el idioma de ellos, wentru eh, es como el hombre de la familia, puede ser el esposo, es como el hombre Ya. en una pareja. Sí, sí. Entonces ella me decía wentru, wentru, wentru. Y dijimos, pongámonos wentru. Y no lo pensamos mucho, la verdad. Entonces nos presentaron como wentru y de ahí el nombre quedó. Y a mí siempre me ha gustado wentru, ¿sabes tú? Como palabra, es bonita. Así que nos presentamos como Wentru, tocamos las 4 canciones, conocimos a Jepe cuando recién estaba lanzando su carrera, Ajá. y bueno, no sé si tú sabes, pero años después el Jepe tocó en un lanzamiento de otro disco, hace mucho tiempo después. Y él se acordaba, él decía, sí, mira, no sé, yo me acuerdo cuando ustedes abrieron ese show en Antofagasta, que es la ciudad donde yo vivía, Ujú. claro. Y de hecho en ese tiempo el baterista del Jepe que tocó en ese show era Pedro Piedra, que ahora se llama Pedro Piedra, que es otro también chileno conocido en México. Me En suena, ese pero tiempo, no. sí. También en ese ciclo que tocamos fue Javier Amena, Ya, sí. fue todos los que ahora son grandes, ¿no es cierto? Ujú. Iban a este ciclo que se llamaba Audio y Percepción. Entonces nosotros tuvimos suerte de haber participado de eso. Y después de ese show, que era un auditorio, imagínate en una universidad, tocar en un auditorio de, no sé, 300 personas, y después mucha gente, oye, qué bueno esto, ¿dónde los puedo escuchar? ¿Tienen un disco? No, no tenemos nada, primera vez que tocamos. Y eso fue así como un empujón grande de energía, como, oye, ¿y si seguimos haciendo cosas? Y de ahí nunca paramos. Bueno, hasta el año 2019. Y esto, y entonces se fue conformando la banda y siempre fueron ustedes dos o se fueron integrando más personas. Wentru siempre se caracterizó por esa especie de inestabilidad que siempre la hemos conversado, para bien y para mal. Porque tú sabes que tú has tenido bandas y has participado en proyectos, los proyectos también son personas. Entonces las personas Sí. van teniendo diferentes cosas de sus vidas. Algunos, como estar en la música, siempre es un oficio difícil, mantenerse ahí a una energía, ¿no es cierto? Hay personas que deciden salirse del proyecto porque quieren ganar dinero y tener sus trabajos, profesiones, no sé. Otros porque tienen familia, otros porque se aburren. Entonces Wentru partió siendo nosotros tres, Daniel, Fabiola y yo. Fabiola después se fue de la ciudad, nuestra relación terminó. Obviamente hay que conseguir otra persona que cantara.
siempre era la voz de ella, o sea, mía, con una voz femenina. Siempre eso caracterizó a Wento. Un poco parecido a lo que hace Miranda en Argentina. Ya, sí, sí. Entonces ahí hubo un desfile de integrantes. Después pasó también que un poquito más adelante decidimos irnos de la ciudad donde nosotros vivíamos, porque como toda ciudad también que no es capital, se transformó, en un momento te quedas chico, porque como empezamos a profesionalizar esta banda, Uh-huh. tocábamos aquí, tocábamos allá, tocábamos en el festival de la ciudad, tocábamos en todos los lugares que se podía tocar, en todos los eventos, ya nos conocían, entonces ya había tocado un techo. Entonces la acción lógica era moverse a Santiago de Chile, que además que es una ciudad, o sea, un país muy centralizado, todo sucede allá, Uh-huh. había que irse para allá. Entonces cuando nos fuimos también a Santiago, ya a vivir un poco de la música, sucedió también que un par de integrantes decidieron no irse, Uh-huh. porque, por ejemplo, la cantante de esa época, la Gabriela, que habíamos grabado ya unos par de discos, qué sé yo, Gabriela estaba estudiando en el último año de medicina, que son 7 años en Chile. Por lo tanto, no iba a lanzarse así a la piscina a soltar su carrera por ir a vivir de la nada. Así que bueno, procesos personales, pero la banda siempre de alguna manera fuimos logrando que flotara, ¿no es cierto? Que no se hundiera. Sí, pues es todo un proceso, como dices, son personas, ¿no? Aparte de acá, Claro. la experiencia que yo he tenido, pues han sido así, precisamente las personas. Hubo una banda que tuve en algún momento donde estábamos grabando en estudio, en esa época cuando dices que era más complicado grabar, una persona Sí. nos había ofrecido su estudio y nos cobró casi nada, casi nomás los gastos y de mantenimiento. Grabamos todo, teníamos todos los tracks, todas las pistas y nomás faltaba la voz. Y justo en ese momento, pues uno de los integrantes dice, no, pues yo ya terminé mi carrera, ahora sí ya me voy a hacer algo en serio. Exactamente igual. Claro. Y así todos se salieron, pero son procesos y yo creo que las bandas que logran triunfar, pues es porque tienen todos la misma idea, ¿no? El mismo... ahorita te quiero preguntar al respecto porque dices que tu mamá te apoyó, pero acá con algunos de los músicos que he platicado de México, existe mucho ese cliché, ¿no? De que, me imagino que en Chile también, o no sé si lo exista, de que la música no deja, o cualquier rama artística. Que si te vas a dedicar al arte, pues no es algo que te vaya a dejar, o no es algo de lo que vayas a vivir, o aparte, bueno, eso es como que tu hobby, ¿no? Pero de qué vas a vivir o qué vas a hacer. ¿Cómo vives ese proceso en Chile? ¿Es lo mismo o es diferente? Es exactamente lo mismo. O sea, cuando tú le dices a un padre o madre, oye, yo quiero dedicarme a esto, lo primero es como, pero ¿cómo se te ocurre? No vas a vivir, no vas a tener dinero, puedes tenerlo eso como hobby, qué sé yo. Claro. Hay tantos músicos, mira lo que hacen, son todos alcohólicos, son todos drogadictos, todo eso. Estereotipos, ¿no es cierto? Prejuicios, porque efectivamente todavía, o sea, yo no sé si todavía, pero creo que siempre ha sido una disciplina que tiene poco, hay la estructura, ¿no es cierto?, de lo social para ser músico es frágil. No hay una estructura, no hay, por ejemplo, hay pocas carreras en Chile por lo menos. Hay poca en cosas tan sencillas como los derechos laborales, por ejemplo. Cuando uno tiene una banda, uno va a tocar y casi nunca te hacen un contrato. ¿Sí? Te pagan así como en cash. No hay... O con alcohol. O con alcohol. Eso es un clásico. Claro. Entonces no hay una estructura que sostenga este oficio. Es muy débil la estructura. Por lo tanto, claro, es básicamente un riesgo. Pero yo creo que ahí uno tiene que dar la pelea, y como decías tú, no es una pelea que todos dan.
mucha gente tiene miedo, mucha gente... Es natural, o sea, también no toda la gente es artista, no toda la gente siente esa cosa que uno siente como músico de que uno tiene que tener un instrumento y tocar y hacer. Hay gente por ahí, no sé si hay un meme que salió, no sé si ha llegado a México, un meme del Guasón que dice no lo entenderías. Sale el Joker nuevo, sale así como... Sí, lo he visto. No lo entenderías, claro, como que uno tiene que estar en los zapatos de un músico o artista para entender lo que significa esa sensibilidad de querer, en este caso, hacer música, aunque no lo escuche nadie. Es una energía intrínseca que nunca se apaga. Entonces, y esa energía no la tienen todos. Yo recuerdo en Wentru tuvimos 2 bateristas con los que yo soy muy buenos amigos, todo el cuento, pero ellos eran bateristas, ¿no? No tengo nada contra los bateristas, pero ellos eran sentarse, tocar lo que les correspondía, terminaba el show y se iban a su casa y ya. Y ya, no había como, oye, claro. Es padre cuando logras conjuntar esos grupos. Yo en el último grupo que teníamos, que era con Marisol y el grupo Mango, Sí. Todos éramos bien diferentes. Marisol nunca había cantado y igual así me suena similar a lo que me contabas, o sea, profesionalmente no. También así como que le gustaba cantar. Y el baterista sí fue el único y el primero que tuvimos. A él le gustaba más bien como que el rock pesado. Bueno, él era una combinación rara porque le gustaba el rock pesado y también acá la cumbia, lo tropical. Y de hecho nos dijo cuando andábamos buscando baterista que no le gustaba lo que estábamos haciendo. O más bien, la música, o sea, que no era su estilo, pero que le gustaba lo que estábamos haciendo. Entiendo. Se sintió identificado. Entonces, la combinación de los diferentes, el guitarrista también, Luis, él era, después me confesó, me dijo, no, es que yo no sabía tocar, pero lo que tocaba, lo tocaba muy bien, o sea, le metía mucho feeling. Entonces, la conjunción de todos, claro. Porque mayormente yo hacía la música, pero entre todos la pulíamos y cada quien le metía su estilo. Entonces ya el conjunto con el estilo de cada quien, con con lo que le metían, a mí en lo personal me gustaba mucho. Yo sentía así como que, wow. Sí. De hecho, yo recuerdo que cuando yo te conocí a ti, a ustedes también, a Marisol, es como que yo creo que ustedes estaban alineados y nosotros como Wentru, imagínate, en Chile, en otro país, también se notaba que ustedes tenían una energía muy, muy fuerte, porque yo recuerdo que ustedes subían publicaciones, subían material, fotos, cosas de video, yo lo seguía. Y ahí fue cuando como conectamos y conversamos por Facebook y claro, y era el mismo proceso que estábamos nosotros con Wentru, que no sé cuál es la explicación, pero era un momento que estas 4 personas están alineadas, todas así pensando y sintiendo lo mismo. Y es muy difícil conseguir eso de nuevo. O sea, yo hablaba hace poco con un amigo que me preguntaba un poco lo que tú me preguntabas el otro día escribiendo. Y si yo estaba en algún proyecto acá en Nueva York, y le decía, no, porque es difícil así. Primero conseguir personas, es difícil conectar con las personas y es difícil a la vez sostener una idea con alguien, que todos tengan la misma, que todos digan, yo quiero esto. Entonces no es fácil, es como, yo creo que eso es lo más difícil de un proyecto musical. Sí. La gente vaya en la misma línea. Encontrar las personas, primero que coincidan musicalmente hablando, que les guste y que empiecen a crear y después a creérsela. Porque, como bien decías, y lo que tú comentabas del cliché, de los estereotipos de la gente, pues está ese miedo interno, ¿no? Hasta yo lo llegué a tomar no como en serio, sino a pesar de que me gustaba mucho y todo, nunca fue así como de que aventarme completamente yo solo. Pero cuando tenía bandas y cuando teníamos esa conjunción, pues yo veía el potencial y les decía, vamos a darle, y de repente, pues eso que te comento, ¿no? Yo ya terminé de estudiar, ahora sí ya voy a hacer algo que me deje, claro. Porque no lo creían, y a pesar de que nos
iba relativamente bien, porque ya no, me acuerdo, una de las primeras bandas originales, empezamos el primer año y yo les dije, vamos a hacer covers de lo que nos gusta, y le metemos una rola original, claro, a nuestro estilo, ¿no? O sea, un cover a nuestro estilo diferente, y ya los demás covers normal. Y nos fue bien el primer año, y al siguiente año les digo, ¿saben qué? Ahora el objetivo de este año va a ser al revés, tocar puras originales y un solo cover, pero el cover a nuestro estilo. Y se dio y todo, y la gente nos empezaba a contratar en los bares. Y bueno, casi tocábamos de gratis, pero creo que por lo menos el sonido no lo pagaban o algo así, no me acuerdo bien. Y el tercer año les dije, ahora el objetivo es que nos empiecen a pagar y que valoremos nuestro trabajo, y terminamos así, o sea, cobrando bien por tocar música original, que pues no es muy normal que en un bar te quieran pagar, ¿no? Porque lo que quieren es el cover o lo que la gente va y canta para que les esté consumiendo. Claro, y el cuarto año donde se deshizo la banda fue pues ya cuando ya estábamos a punto de grabar, que esa fue la meta. Ahora vamos a grabar, vamos a hacer un disco y vamos a ver qué pasa. Y ahí fue cuando algunos dijeron... todos, o sea, se separaron todos, éramos 4 y pues ya con el que quedé yo no me llevaba muy bien, y terminó haciéndose casi el dueño de la banda, haciendo que no lo habíamos invitado para que participara. Entonces, detalles ahí que pues desmotivan, ¿no? Dices, como que nada. Claro. Y sí. ¿Sí? No, te voy a decir, los proyectos también tienen una fecha de vencimiento, pienso yo. Salvo contadas excepciones. Yo no sé, por ejemplo, bueno, eso ya lo ven como un trabajo, no sé, qué sucede con, no sé, con Rolling Stones, U2, Coldplay, bandas de ese nivel, no sé cómo se mantienen juntas por tantos años. Hay un documental de Coldplay en Amazon Prime que habla precisamente de cómo ellos se conocieron, y son los mismos, y desde el principio dicen es que siempre tuvimos la misma idea, siempre tuvimos el mismo, como que la misma hacia donde vamos, y desde entonces ahí todos con eso está padre, llegar a esa confusión. Claro. Sí es difícil, no es imposible, pero es como que cuestión de que todos crean. Porque a mí lo que me llegó a pasar con las bandas es precisamente, yo sí me la creía, pero los demás era así como que sí, pero es que quiero hacer esto. No, claro. No totalmente creer. Y es ahí como que o lo haces o no lo haces. Sí. Simplemente. Efectivamente, así es. Porque si no, es ahí como empieza a perder energía el proyecto. Sí. Cuando se empieza a colar, un poco como que hay una grieta, ¿cierto? Y se empieza por ahí a colar la inseguridad y como, no, esto no va a resultar, o... ¿Y qué andas haciendo ahorita entonces, Carlos? ¿Ya la etapa de Wentru terminó? Sí, yo siento que la etapa que terminó bonito, hicimos una gira de despedida con un fondo que nos ganamos del gobierno, un fondo que uno aplica y puede ganarse. Giramos haciendo un show de despedida el 2018, claro, porque yo me vine en abril del 2019. Y después de eso ya yo siento que ya fue una etapa cerrada, en buena, con muchos bonitos recuerdos. Y yo viviendo acá, me armé mi home studio, de ahí te voy a mandar unas fotos. Uh-huh. Y estaba tratando de a poco de hacer canciones nuevas, tengo un par de ideas. Todavía hay algo que lo tengo ahí como, digamos, no ocupa la mayor parte de mi día grabar música. Sí, todo el día estoy siempre escuchando, tocando, como el piano que te mostré, no sé. Uh-huh. Acá en Estados Unidos he tenido la posibilidad de comprarme cosas que probablemente en México pasa igual. En Chile los instrumentos son muy caros. Sí. Porque la importación obviamente de Europa a Estados Unidos. En cambio acá uno accede a cosas mucho más fácil. Así que me he comprado un par de cosas así que yo siempre me he dejado llevar por la música. La música aparece y desaparece en tu vida. Es como que ella te va guiando, no uno. Entonces, yo sé que va a regresar en algún momento con todo. Y espero nomás que eso suceda. No la presiono. Yo me acuerdo mucho cuando estaba más chavo.
creo que en la época de Nirvana también salió Garbage, ¿no? Sí, Garbage, sí. Y a mí me sorprendió ver que la mayoría eran ya gente pues grande, ¿no? Creo que hasta la misma chava ya era gente Sí, que para esa época, pues por ejemplo Nirvana eran puros chavillos, todas las bandas, ¿no? exacto. Gente pues de 20, 30 años. Y los de Garbage eran creo que ya cincuentones. Y en algún Cincuentones. momento me pensé, dije, ay, pues, o sea, no, porque luego piensas, ¿no? Ya pasé de cierta edad y como que ya no se puede. Pero ya cuando los vi a ellos Claro. dije, pues mira, siempre se puede hacer algo, no importa No, la edad. siempre se puede, claro, claro. En Chile, por ejemplo, está la experiencia de un músico llamado que se llama Carlos Cabezas. Ajá, Y él tenía un proyecto en los 80, época dictadura en Chile, ajá. donde hacer música y hacer arte era muy difícil, que se llamaba Electrodomésticos. Ajá. Podríais chequearlo por ahí, los electrodomésticos. Y él, pues, con mucho sonido de la época ochentera, así, Depeche Mode, Cure, y toda esa sonoridad. Sí, Y de ahí desapareció por décadas. Y ahora volvió a aparecer. Sacó un disco solo, no es un gran cantante, y ahora debe tener 60 y tantos años. Ubícalo por ahí, Carlos Cabezas. órale. Sí. Pues es que siempre hay oportunidad de hacer algo y yo creo que el mensaje sería pues que no importa la edad, siempre puedes comenzar y hacer tus sueños realidad, ¿no? Totalmente, claro. Además que si uno tiene un mensaje o algo que decir, siempre es, y eso es sincero, eso tarde o temprano va a conectar con la gente. Yo creo que si uno hace las cosas por hacerlas, no por buscar así una meta de éxito o fama, las cosas funcionan. Pues sí. Pues pues te agradezco mucho, Carlos, la No, gracias a plática, ti. que nos compartas, o sea, parte de tu vida, de lo que es Wentru, lo que fue Wentru, lo que fue tu evolución en la música, y Ujú. pues, de redes sociales o algo que nos quieras compartir de algún proyecto. La verdad es que no, yo tengo mi Instagram, Carlos Montivero, pueden buscar lo que fue nuestro trabajo con Wentro, que está ahí no sé, en todas las plataformas de streaming, como Wentro, están todos los discos arriba, en YouTube hay mucho material de todos los videoclips, Wentro también, Wentro con W o W, no sé cómo dicen en W. México, W, Wentro. Así que no, invitarlo a eso nomás. Y gracias a ti, Jair, por la invitación a ser parte de tu talk show o programa. Eh, pues gracias por aceptar y por platicarnos y pues algún pensamiento final que nos dejes aquí para la gente de la persiana. Yo creo que se agradecen estos espacios de conversación tranquila con la persiana, porque si algo que yo extraño hoy en día de cómo funciona la vida hoy, es todo tan acelerado y tan superficial. Es decir, uno pone un play en Spotify, por ejemplo, escucha una canción, no te gusta, pasa a la siguiente y así. Uh-huh. Y detrás de una canción hay todo un trabajo, entonces yo creo que yo estoy como en el camino hoy día de tomar las cosas, de reencontrarme con cosas que valen la pena. Entonces, eso creo yo. Hay que redescubrir proyectos musicales, orejearlos, escuchar discos enteros, no solo singles. Eso podría decir. Muchísimas gracias, Carlos. Y pues a ti que nos viste hasta este momento de la plática, te agradecemos y nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye.